Ya está, estamos en el aire. Óscar, ¿qué invitado tenemos hoy aquí en el podcast? Pues no sé, Fran, coméntame. No, hoy... Es que es muy raro esto, ¿eh? No, hoy nos acompaña un profe mío de la uni, un ex profe, porque ya acabé, que es de los mejores profes que he tenido en la uni, lo reconozco. No, y que ha estrenado una película que está muy guay, que el Óscar y yo tuvimos la oportunidad de ir al cine a verla en el preestreno y que viene a hablar sobre su documental. ¿Y cómo se llama la película? No sé cómo se llama en español, o sea, en inglés es The Man Who Wanted to See It All. No sé si en español le han puesto un nombre. Eso el Albert lo sabrá. Sí. Hola, hola. A ver si comenzo. Sí, se llama en castellano El hombre que quería verlo todo. Queda más chulo en inglés, ¿no? The One Who Wanted to See It All, ¿no? En català també, perquè també l'home que volia veure tot, ¿no? Son las diferentes... Originariamente, en versión original, es The Man Who Wanted to See It All, porque nace de una revista inglesa, que es el título que le pusieron a él hace ya pues cerca de 30 años, cuando lo entrevistaron, ¿no? Le pusieron el título este, entonces a él le encantó este título y él pues siempre lo tenía como un leitmotiv. Entonces, como no podía ser de otra forma, cuando hice la película sobre él, pues bueno, no, el nombre ya estaba hecho, ¿no? Fue estaba predestinado. ¿Él te lo pidió? ¿Te pidió poner ese nombre a la película? No, él ha tenido dos cosas, bueno, una cosa buena y mala a la vez, ¿no? O sea, él no se ha metido con la película, pero tampoco ha colaborado positivamente. O sea, que quiero decir que no lo ha hecho fácil, pero es que él es así, es un personaje único en la historia. Estamos hablando de un personaje único en la historia, ¿no? Y cuando se trata de gente tan extraordinaria, pues está claro que se le perdona todo, ¿no? En este caso, lógicamente, cuando empecé a hacer la película, solo comentábamos hace un momento fuera de escena, digamos. Fuera de podcast. Fuera de cámara. Fuera de cámara, ¿no? Que me dijo esto, ¿no? Lo primero que me dijo cuando empezamos a rodar, me dice, mira, yo no voy a hablar ni de mi vida privada, ni de religión, ni de política. Entonces, claro, yo empecé a pensar y digo, bueno, es que no sé qué queda, ¿no? Porque al final, no, ni de filosofía. Sí. Pues recogemos y nos vamos, ¿no? Sí, por eso. Pero bueno, tú la has visto y has visto que luego se consiguió con mucho esfuerzo, pero se ha conseguido una película que dice mucho. Sí. Bueno, para quien no la haya visto todavía, la película va sobre un señor que salió un día de su casa con la bici. Sí, ¿quieres y que bueno, lo llegó... yo? ¿Y no volvió? ¿no? Sí, hasta Cuenta. Se fue a tomar tabaco, o sea, se fue a comprar tabaco y volvió 50 años después, ¿no? Suele pasar si vas en coche por Barcelona. Sí, la verdad. Te pierdes y joder. Sí, afortunadamente ahora no hay tanta gente que fume, entonces esto ya no pasa, ¿no? Pero no, lo cierto es que él tenía 20 años y estaba en un pueblo muy pequeñito de Alemania, pues prácticamente, bueno, en una posguerra alemana en la que, bueno, bastante... Él comenta que se acordaba de cuando era pequeño, pues recogía los cigarrillos de los americanos, los deshacía y se lo llevaba a su padre para que fumara, ¿no? Por ejemplo. O sea que realmente vivió esta época, digamos, de Alemania, no como la conocemos nosotros ahora, sino una Alemania pues bastante empobrecida y justamente en un pueblo muy pequeño de una zona del noreste de Alemania, que es Nordwestfalia, que fue precisamente muy castigada porque había sido, bueno, por los bombardeos, porque había sido precisamente el centro de las SS, ¿no? Entonces, por lo tanto, estamos hablando de Alemania Occidental, ¿no? Sí.
la parte, digamos, bueno, la parte de Alemania, en este caso, la zona de que él vivía es quizá una zona más conservadora de Alemania, ¿no? Entonces, si nos trasladamos a esa época, en esas condiciones, en un pueblo pequeño, pues él, bueno, necesitaba algo más, ¿no? Tenía ganas, no tenía recursos, eso, todas estas cosas las conocemos en la película, pero bueno, yo os adelanto algunas, ¿no? Y no tenía recursos, no tenía posibilidad de hacer nada, porque el padre no quería que estudiase, lo que quería porque era demasiado caro. Y entonces, pues lo que hizo fue directamente coger una bicicleta y huir, ¿no? Se dio cuenta, hizo un pequeño viaje, o sea, una pequeña escapada de 2 años, creo que con menos de 20 años, ¿no? Y en esa época irse 2 años en bicicleta ya era todo un portento, pero bueno, se fue durante 2 años y en eso descubrió su leitmotiv de su vida. O sea, él se dio cuenta de que su forma ideal de vivir era en movimiento continuo, sin estar en ningún sitio fijo, digamos, sino un día, 2 días, volver a moverse, porque tenía un afán de conocimiento bestial, o sea, quería conocer el mundo, pero quería aprender, ¿no? Y se dio cuenta que el movimiento era la forma más rápida de aprender. Y volvió a los 2 años prácticamente para despedirse, ¿no? Él no cuenta, estos 2 años son, digamos, son las peanuts, como dicen los ingleses, ¿no? Esos son El el preludio, ¿no? entretenimiento. Sí, el entretenimiento, ¿no? Luego ya emprendió, ya no es un viaje, emprendió una forma de vida que ya no abandonó durante 50 años y no volvió nunca a su pueblo. Eso. Hasta A mí ahora. quería ¿No? comentar hasta hace poco. Sí, hasta ahora, porque empieza la película cuando él vuelve después de 50 años de su pueblo, ¿no? Quería decir, o sea, esto es spoiler para quien no lo haya visto, ¿eh? Pero a mí me gustó mucho porque hay muchos documentales que en plan graban a una persona o graban alguna cosa, pero no dicen nada. Es como reportaje de televisión. En cambio, en este documental, yo creo que también, en plan, mmm, sigues a esta persona que ha estado moviéndose 50 años, pero también tú reflexionas de ¿y por qué ha estado moviéndose 50 años? A lo mejor estaba huyendo de algo durante 50 años, Sí, ¿no? sí, no, bueno, lo que está claro es que mi idea, bueno, ya sabes, como antiguo alumno, ex alumno, ¿no? Ya que yo soy ex profesor, pues como ex Exalumno. alumno, pues bueno, ya sabes que la diferencia tengo muy clara de lo que es un documental, lo que es un reportaje. A mí no me interesaba para nada hacer un reportaje extendido. Sabes que hay muchos supuestos documentales que no dejan de ser reportajes extendidos y el problema que tienen es que cuando llevas 1 hora caen automáticamente por puro aburrimiento, ¿no? Es el típico caso de que vas a ver una película de este tipo, cuando sale dices, no está mal, pero le sobra media hora, ¿no? ¿Por qué? Porque no se ha hecho, no se ha construido con las herramientas de cine, en realidad, ¿no? De una película de cine. A mí me da igual, porque cine de ficción es una cosa, reportaje es otra, son dos intereses distintos, ¿no? Yo esta Sí. película la he construido como una película, ¿vale? Y lo que me interesa, evidentemente, las películas, lo más importante no sería la información pura y dura, porque 90 minutos de información está claro que aburren a las piedras, ¿no? Lo que se trata es de hacer una película en el que lo principal es conocer al personaje, conocer hay momentos, yo creo que, bueno, ya, no sé yo para decirlo, ¿no? Esto los espectadores, pero hay momentos muy íntimos, hay momentos de mucha emoción. Está construida, bueno, muy cinematográficamente, o sea, como una película. Y eso, bueno, Francés lo Aquí, puede
O sea, colaborar, ¿no? yo me acuerdo, o No, sea, sí, no, yo me acuerdo de en clase hablarlo mucho. Y entonces, no, te quería comentar que me ha hecho gracia porque le he dicho al Oscar, bueno, entrevistamos a Albert sobre su peli y él me dijo, ¿pero era una peli o era un documental? sí, Esto en su desconocimiento, ¿no? Porque esto Tío, ¿verdad? lo hablamos mucho en clase de el sí, documental es cine y hay que educar un poco, ¿no? A que la gente entienda sí, que el documental bien hecho o sea, es que es cine, es un género cinematográfico. sí. Es lógico, ¿eh? Es lógico porque hay muchos reportajes que se autodenominan documentales y no deja de ser reportaje, ¿no? Para decirlo en 30 segundos, porque claro, no se trata de hacer una clase de eso, pero para decirlo en 30 segundos, que es difícil, el interés principal de un reportaje, lógicamente, es la información y además inmediata. El documental va más por la línea de la reflexión, va más por la línea de la información. Es interesante, pero es más toda la parte, digamos, cinematográfica. Tú, cuando vas a ver una película de ficción, no vas por la información que te va a dar, vas por la historia, vas por las Claro, emociones vas que te por todo transmite. ese lenguaje no verbal que te Cinematográfico. transmite la película, claro, claro. Claro, claro. Por ejemplo, no hay ninguna entrevista hay un pequeño truco muy leve, pero en toda la película no hay entrevistas. O sea, es gente conversando, situaciones. Mm. O sea, la película está hecha a partir de situaciones que son reales, ¿no? En las que él pues habla pues, con sus hermanas, con sus amigos, hay una reunión de amigos en un bar y están hablando sobre él, luego aparece él. O sea, son escenas que podrían ser perfectamente de una película de ficción, ¿no? O Mm. sea, la única diferencia entre la ficción y este tipo de cine que está entre la ficción y entre el cine de ficción y el cine de no ficción, por decirlo de alguna forma, ¿no? Pues la única diferencia es que los personajes son reales y y lo que están diciendo ellos no es guionizado. No, yo no les he dicho a nadie que digan nada de lo que tiene que decir, sino que he generado la situación para que surja un momento auténtico, real, y eso creo que se nota en la película, ¿no? Sí, no, no, Y es, sí, sí. perdona, sí, No, dime, no, dime. bueno, no, que te iba a decir que sí, que, o sea, realmente cuando, por ejemplo, están sus amigos hablando en el bar sobre él y tal, la verdad es que Ah, ¿la has visto tú? sí, hombre, claro, yo estaba en el Sí. estreno. Vale, vale, vale. Es verdad, es Por verdad. favor. Por favor, claro, es verdad, verdad. Perdona, perdona. Es que bueno, con los auriculares puestos, así, en la, Sí, en la me he pantallita cortado el pequeña, pelo y eso cambia, no te cambia había mucho. reconocido. Claro, claro, si estuvisteis los dos. Bueno, perdona, ¿eh? Ha sido un petit lapsus. ¿Eh? No, no. Vale, vale. No, no, pues, bueno, entonces creo que entonces viste un poco la diferencia, ¿no? Si viste que no está el reportaje, que no es un tema de información, hay muchos momentos de reflexión también, hay momentos emocionantes, Mm. te Sí, sí, sí. ríes, Sí. ¿no? Hay momentos que ríes, hay momentos que casi lloras, ¿no? Pues es cine, ¿no? Al final el cine es eso, ¿no? Emociones, es más dedicado a una emoción no falsa, auténtica, a partir de una situación real, que no, que no digamos, una entrevista, digamos, en la que lo que interesa es que te cuente. De hecho, fijaros que evidentemente habla él de sus aventuras y sus historias, pero en comparación, teniendo en cuenta que está a 50 años, pues tampoco te estás como media hora hablando de aventuras. Él cuenta algunas cosas, pero es que al final lo que te interesa más es él, qué es lo que ha hecho o cuál es su forma de entender el mundo en realidad. Eso es lo que a mí me Mm. interesaba. Yo creo que eso es lo que comunica, ¿no? O sea, ¿qué hace que alguien que sale de un pueblo con 20 años y luego vuelve a ese pueblo con 70, ¿no? No se haya cansado de hacer lo mismo, ¿no? Durante 50 Durante años. 50 años. Si yo me Sí, canso sí, en media hora en bici, es 50 años. Tiene que ser. claro, claro. Tiene que ser otro ¿No? rollo. Claro, además él ha estado, lo que lo hace extraordinario y único, porque es un personaje único, es un personaje histórico en realidad.
y además entre la comunidad ciclista es como una especie de dios. Lo que pasa es que era un personaje desconocido por lo auténtico que era, porque nunca había parado en ningún sitio. Entonces, se sabía de él porque él cuando llegaba a cualquier lugar, pues, bueno, la pregunta del $1.000.000 que todo el mundo que está escuchando en este momento está pensando y decir, bueno, ¿de dónde sacaba la pasta este hombre, no? Claro, esa es la pregunta que todo el mundo hace, ¿no? Claro, la respuesta es muy sencilla, ¿no? Pues es millonario. No. Es Bruce Wayne y no lo sabía nadie. Sí. No, es el plot twist del es, final del documental. Sí, ahí que se ha acabado. Acabo de destrozar mi película. No. Es, que va. No tenía nada. Salió de su pueblo con $300. No está mal. Sabe cómo sobrevivir prácticamente con nada. Yo luego explicaré una anécdota si queréis, porque vive prácticamente sin nada. Pero lo cierto es que, claro, estamos hablando, y yo cuando digo esto, ya la gente se lo entiende, ¿no? Estamos hablando de alguien que en los años 70, en la época del movimiento hippie, ya había dado la vuelta al mundo varias veces. O sea, que era un notición, ¿no? Entonces, claro, ya podemos decir que a partir del movimiento hippie vivía desde él mismo. Es que solo que llegase a cualquier sitio, pues la gente venía y se iba a cualquier revista y la gente lo entrevistaba y era una época que la gente pagaba por una entrevista. O sea, ahora las revistas no pagan demasiado, ¿no? Pero hace... Los podcasts tampoco. Los Sí, podcasts, por desgracia, tampoco. O sea que no voy a cobrar, ¿no? Vale. Ahora lo entiendo. Bueno, se ha acabado, ¿eh? Se ha acabado el... Un podcast cortito pero intenso. Bueno, chavales, buenos días, buenas tardes, hasta luego. No, en fin. El tema es que él era, digamos, noticia y además pues le pagaban en cualquier país, claro, que iba cambiando de país continuamente, pues cada llegaba a un país, pues era el hombre que más había viajado o alguien que llevaba tropocientos mil kilómetros, había dado varias vueltas al mundo en bicicleta, cosa que hace 50 años no había hecho nadie, ¿no? O nadie que se conociera. Eso ya es una cosa. Y la otra cosa que él desarrolló, que le daba, realmente al final vivía de eso y así lo conocí yo, es que lo que hacía era, primero que como era un personaje ya más o menos conocido en este tipo de ámbitos, pues se iba, yo que sé, entraba, por ejemplo, aquí en Barcelona, ¿no? Llegaba a Barcelona, se iba a la casa ACFA y les decía quién era y les decía que él iba a vender unos folletos, digamos, con sus fotos y tal, y entonces le regalaban pues los carretes que quisiera, ¿no? Para que hiciera eso. De momento ya carrete gratis. Luego lo que hacía era, los imprimía y los vendía, digamos, yo qué sé, a muy poco dinero, al precio de un café los vendía en esa época. Entonces ahora podríamos decir de €1, pues entonces pues pocas pesetas, pero lo suficiente como para ganar bastante dinero, porque como era un precio muy bajo, todo el mundo, claro, lo veías al tío y quedabas impresionado y todo el mundo compraba, ¿no? O sea, había cola de gente comprando los folletos estos, ¿no? Y en muy poco tiempo, ¿no? La guardia urbana no era tan agresiva como ahora, con lo cual... pues, por suerte no le partieron las piernas y pudo continuar su viaje. Y podía ponerse en cualquier sitio y sobre todo, pues bueno, y así lo conocí yo hace más de 30 años. ¿Yo te quería preguntar, así. Sí, yo te quería preguntar, en la idea del documental, es reciente de los últimos años que él paró, o cuando ya lo conociste pensaste, wow, de este tío lo tengo que documentar. Me hago un documental. No. A ver, hacer un documental de él era imposible, porque claro, no era ni siquiera ir a un país y grabarlo, era ir con él, o sea, recorrer varios países, porque él no paraba. O sea, él está en un sitio, está 2 días, se va, está 2 días, 3 días, se va, está 4 días, por tanto, ya era un problema eso, ¿no? No, el documental me lo pidió él. ¿Te lo pidió él? Sí. Esto nunca lo dijiste.
No, Esa es no. información nueva. Eso es primicia mundial. No. Primicias, prime time. Sí, sí. Él me lo Que lo- pidió porque, bueno, él tenía la idea de hacer un libro, ¿no? Sobre su vida. Lo que pasa es que todo en su vida es excesivo. Entonces, él quería hacer un libro sobre su diario, ¿no? Pero claro, es que su diario son 18.000 páginas. Entonces, Ah, no encontró editor, ¿no? claro, más Y largo que el sobre Señor de los todo, Anillos. claro, claro, es que, bueno, yo a veces me río, pero también lo comento, ¿no? Es que, bueno, él tiene el Guinness, tiene un Guinness, ¿no? Pero es que también tiene otro Guinness, porque claro, si edita su libro, es el libro más largo del mundo, pues son 18.000 páginas, ¿no? De un diario, ¿no? Yo no creo que nadie tenga un diario de 18.000 páginas, ¿no? Pues, porque, Es una pero sí, lectura sí, pesada, ¿eh? sí, sí, es un poco, Ponerse en un libro en la cama, sí, 18.000 páginas. eso. Yo llegué hasta las 10.000, luego ya me dormí, ¿no? En un viaje en bus No, no te lo lees. La verdad es que es, por eso, es muy excesivo en todo. Yo cuando quería hacer la película ya, ¿no? Bueno, lo que te decía, ¿no? Él quería hacer un libro y entonces claro, por razones de las que acabamos de reírnos y hablar, pues evidentemente es imposible. Además, en alemán y además a mano, ¿no? Con lo cual necesita o sea, necesita un egiptólogo para descifrarlo y claro, un porque traductor alemán, lo ¿no? escribiría en la primera piedra que encontrara, porque tampoco iría con un escritor encima. Claro, lo escribía en toda la Con la tienda de libreta. campaña, ¿no? Pues imagínate la caligrafía que tiene eso. Bueno, yo lo he visto, ¿eh? Además, con tachones y tal. Quiero decir que lo Impacta, curioso ¿no? es que, claro, como está todo documentado, está el día que me conoció, dónde estaba, que eso, o sea, es una cosa histórica que, bueno, todo esto lo tengo fotografiado, algún día lo traduciré, ¿no? Busqué todos los días en los que el primer encuentro y fotografié. Igual cuando lo traduzca me cabreo con él, ¿no? Pero bueno, no, de momento prefiero no leerlo, ¿no? Porque es como muy directo él en todo, ¿no? No, es muy entrañable. Y claro, no se pudo. Entonces yo, lo conozco hace muchos años, él cada vez que daba pues una vuelta al mundo y pasaba por Barcelona, pues aparecía allá, no llamaba, como los que habéis visto la peli, pues ya sabéis de qué va, no llamaba a la puerta, o sea, no llamaba por teléfono porque no tengo ningún teléfono ni nada, y aparecía de golpe en casa, ¿no? Y entonces, pues, te explicaba las cosas y tal, y se volvía a ir, y al cabo de 2 o 3 años volvía a aparecer, y al cabo de 2 o 3 años volvía a aparecer, ¿no? Eso genera una relación muy, muy profunda, ¿no? O sea, muy, muy corta, pero muy intensa, ¿no? Porque, claro, es un personaje que ha marcado muchísima gente. Si habéis visto la película, hay, hay familias, ¿no? A mí no me sucedió, pero hay familias en las que los hijos han ido viendo crecer, o sea, ellos han ido creciendo y que sea un grupo de 60 personas alrededor del mundo, ¿no? Que son su familia global, ¿no? Y yo soy uno de ellos. Pero hay algunas que han coincidido, por ejemplo, que han ido teniendo hijos. Imaginaos un niño que cuando tiene 3 años, pues de golpe aparece un personaje así, pum, 2 o 3 días y se va. Y luego cuando tiene 6, vuelve a aparecer. Bueno, esto es como Santa Claus a lo bestia, ¿no? Y además con historias, explicando cosas, y luego tienes 18 y vuelve a aparecer, y tienes 22 y vuelve a aparecer. Porque claro, este hombre ha estado volviendo a casas durante pues, 50 años, pues ha estado, en algunas casas ha estado viendo 30 años, que es desde que pues, el niño que nació ahora tiene 30 años, ¿no? Quiero decir Sí, que, sí. no, todo lo Uf, suyo es muy bestia, ¿no? Y eso genera una relación muy, muy, muy intensa y de intenso amor de toda la gente que lo conoce desde tanto tiempo, ¿no? Yo tengo un gran respeto y una gran admiración y gran cariño hacia él, ¿no?
Y una de las veces que vino me dijo, oye, ¿tú no haces pelis? Y yo le digo, hombre, pues sí, que sí, sí puedo, ¿no? Y me dijo, bueno, pues, ¿y si haces una sobre mí? Y digo, vale, ¿no? Bueno, pero él no estaba en ningún sitio aún, ¿no? Estaba en movimiento, ¿no? Y me dijo, vale. Entonces yo empecé siendo productor yo. Le dije, bueno, pues vale, pues vamos. Como los que no sabes de cine, sabes que el productor no es el que tiene la pasta, sino es que luego intenta conseguir pasta, ¿no? Bueno, pues yo dije, bueno, pues voy a intentar conseguir pasta porque el personaje, pues se lo vale, ¿no? Y lo que pasa es que lo que ocurrió es que se independizó Sudán del Sur, que es un país nuevo para él, y me dijo, bueno, me tengo que ir, porque claro, hay un país que no, como país, porque ahí están todos los países del mundo, pues me gustaría conocer, porque claro, es un país nuevo. Y vale, y desapareció durante un año, ¿no? Claro, pero claro, se fue a Sudán. Cuando llegó a Sudán, pues en una bicicleta, y claro, estaba allí y dice, bueno, ya que estoy en Sudán, es su mentalidad, ¿no? Pues ya que estoy en Sudán, me voy a Sudáfrica, ¿no? Porque ya que Ya estoy de en medio paso. cambio también. Y ya Al ladito. sí, ya se recorrió toda África. Lo que pasa es que cuando llegó a Sudáfrica tuvo un accidente brutal, bueno, un accidente no, un atraco brutal, que le ha tenido, bueno, es un personaje que es que te ríes. Cuando te dice las veces que ha sobrevivido, dices, bueno, pero ¿cómo es posible que ese tío esté vivo, no? Porque ha Bueno, ¿no tenido, la han atropellado ya 7 veces? sí, lo han atropellado, le han hecho, estaba, o sea, en autostop lo pararon, estaba en Alaska y lo hacían, no que sé, 30 bajo cero y él estaba en la bicicleta. Entonces llega un coche y lo para y dice, oye, macho, pues tampoco te pases, ¿no? Sube aquí que te llevamos, vale. Suben y se cae, el coche se cae a un río, ¿no? Bueno, y, imaginaros, bueno, esto 2 veces lo han atacado ha tenido ataques ¿cómo se llama? De abejas asesinas 2 veces que lo han dejado inconsciente hasta que descubrió que Joder. era el champú que usaba, ¿no? Atraía a las abejas mortales. Que atraía las abejas mortales. No diré nombres de champús, pero bueno. No diremos que fue Ya, HS. sí, No, no. habría que hacerlo, ¿no? No, pero muchísimos. Es que acabaríamos muchísimos. Pero claro, estas anécdotas son graciosos, tienen su interés, pero al final lo que interesa no es las veces que ha intentado morirse tal, sino toda la humanidad de este tío, ¿no? Que yo Sí, creo no, que dice, es... dice mucho que allá conozca gente de Estados Unidos, de Europa, etcétera, pero también hay gente en Japón y estos sitios que, Sí, claro, sí. llegar a Japón y conocer a alguien y establecer como un vínculo con gente de ahí sin conocer japonés, tiene que Claro, hay una ser... cosa, mira, hay una cosa muy interesante. Estamos aquí también diciendo cosas, pero bueno, es que son tantas cosas suyas que puedo decir 1000 y luego en la película una y 1000 más, ¿no? Él, él tiene un sistema para aprender un idioma en cuestión de un mes, ¿no? O sea, Fácil. sí, lo tiene patentado, ¿no? A ver, no le va. Tiene Podéis otro poner récord. el sistema Heinz Stuke, ¿no? Es muy interesante, ¿no? Lo que pasa es que solo es aplicable a él, ¿no? Porque claro, Uf, él lo que hace un mes antes de llegar a un lugar, un mes o quizá un mes o 2 meses, ¿no? Más o menos, cuando sabe que va a ir a un país, por ejemplo, Japón, ¿no? Sabe que va a ir a Japón dentro de 2 meses, ¿vale? Pues lo que hace es, tiene una lista que son me parece que son las 100 palabras más utilizadas en todos los idiomas, ¿vale? Entonces lo que hace es, se coge un bloque de palabras, vamos a poner, pues, no sé si son 10 palabras o 5, no sé cuántas palabras, se las pone delante de la bicicleta y durante todo el día está repitiendo esa palabra, ¿no? Como un mantra.
durante, claro, imaginaos todo el día, ¿eh? Como va con la bicicleta, ¿no? Pues repitiendo hasta que se les queda totalmente memorizado, ¿no? El día siguiente 10 más. ¿Eh? Al cabo de 10 días, pues ha memorizado 100 palabras, ¿no? O sea, sabe que 100 palabras, el significado de esas 100 palabras, ¿no? Entonces lo hace paulatinamente, ¿eh? Pero bueno, luego lo que hace, o sea, nada que ver con las escuelas de enseñar idiomas, lo que hace es coge una radio y o sea, lo último que hace es intentar hablar. O sea, lo primero que hace es aprender palabras. O sea, yo creo que lo hace como muchas veces lo hacen los niños, ¿no? Primero, los niños aprenden palabras sueltas, ¿vale? Él lo primero que hace es aprender palabras sueltas y luego tenía una radio de onda corta y entonces ponía y como un juego se dedicaba a pescar palabras. Simplemente para, mira, pues esta la acabo de pescar, y esta la acabo de pescar, y esta la acabo de pescar, ¿no? Entonces, eso es lo que dice él, es que todos los idiomas tienen una musicalidad. Entonces, esa musicalidad es lo más difícil. Entonces, si a ti te enseñan a hablar, pero no has captado la musicalidad, que es lo que acostumbra a pasar, la teoría la sabes, pero cuando alguien habla no te enteras de nada, ¿no? O sea, pues no pillas nada, porque claro, no sabes la musicalidad. Él aprende la musicalidad, entonces cuando ya ha aprendido la musicalidad, ya capta esas 100 palabras. Entonces, a partir de ahí, pues con un poco de gramática ya puede comunicarse, ¿no? Y eso, pues, según me decía él, en cuestión de un mes y pico, ya le es suficiente para comunicarse. Hombre, no para hablar de Nietzsche, de calle, ¿no? ¿no? Ni de... pero sí para sobrevivir y para tener conversaciones básicas, ¿no? No, pues ahora comentamos detrás de cámaras. Esto se va a ir cortando, ¿eh? No. Decíamos que Albert fue profesor en el documental, pero también de creación de autor. Entonces, yo he aprendido mucho contigo sobre lo que es ser un autor en el cine, la teoría de la André Bazin, que creo que lo comentamos en el podcast de Godard, ¿no? Sobre cómo en los años 60 o así hubo una revolución. Dijeron, no, el autor no es una productora, no es el que pone el dinero para hacer una película cualquiera, el autor es el director. O sea, como tú me lo enseñaste, pues un poco que lo expliques Sí. mejor que yo, la teoría del autor, o qué es para ti un autor de cine. Vale, perfecto. Pues sí, muy bien. No, veo que te... Lo he dicho bien. Sí, ¿Me apruebas? Bueno, ya estuviste aprobado y bien aprobado, ¿no? Bueno, en realidad, el punto de vista, yo creo que al final el punto de vista del autor es el punto de vista de, o sea, reconocer que el cine es un medio de expresión y el cine es como cualquier otro medio de expresión que parte de una persona, ¿no? Se parte, en este caso, cuando se habla de cine de autor, lo que estamos diciendo simplemente es que hay una persona que se expresa a partir de un elemento que sería el cine, ¿no? Lo que también tengo que decir, que es lo que comentaba yo, que yo creo que bueno, también la idea de autor, o sea, ¿qué es autor? O sea, dentro de la idea de que, pues, tú quieres saber lo que es un autor, pues también como se incluye, creo que es muy importante tener una idea personal de lo que es el cine para ti, ¿no? O sea, cuando tú descubres lo que es el cine, bueno, lo que es el cine puede ser muchas cosas. Entonces, el cine para ti, ¿qué es? Pues también puede ser otra cosa bastante particular, ¿no? Entonces, yo creo que desde este punto de vista, la idea de autor pues puede ser también tan variada como personas que hacen cine, ¿no? Yo tengo mi idea de autor, que es que parte un poco de que cada persona que se dedica a hacer cine y lo hace no simplemente por un tema, digamos, que está regido por unos parámetros industriales, que es respetable, pero no es lo que estamos hablando, sino se rige básicamente por una necesidad de expresar, ¿no? De expresarse a través del cine, ¿vale? Lógicamente, si te estás expresando a través del cine,
pues estás tú en las películas, ¿no? Y entonces por eso el autor sería bueno, es cuando lo que hablamos de André Bazin, cuando el autor era el director y no el productor, ¿no? Aquí estamos la lucha entre el interés industrial y el interés de expresión personal, ¿no? Entonces, cada director que se considere autor, creo que tiene que entender el cine de una forma determinada y a partir de esa concepción del cine tan particular generar pues su cine. Eso lo comento a veces cuando se trata del estilo, ¿no? El estilo es algo que no hay que buscarlo, sino que es algo que sale, que nace. Es como lo comento, como el tema de cada uno tiene su forma de andar, ¿no? Pero tú no, cuando andas, no andas, no eres consciente de que tienes que andar de una forma determinada, ¿no? Sería espantoso. Bueno, igual sí que hay alguien que lo hace, ¿no? Pero generalmente mejor que estés lejos de esas personas, ¿no? Que ya andan de una forma determinada para parecer algo, ¿no? Es el colmo, ¿no? Pues el autor es lo mismo, ¿no? Tienes que expresarte en tu cine como el cine para ti es algo característico y tiene una serie de características muy personales, pues el estilo va a salir automáticamente, ¿no? En una película como la de Hans, pues claro, ¿en dónde puedes encontrar esa autoría? Bueno, primero, la autoría la vas a encontrar en Hans, porque hay muchos Hans, o sea, hay muchas posibilidades, ¿no? El personaje, Hans como personaje, o sea, como persona es imposible colocarlo en una película. Necesitaríamos pues 50 años para poder entenderlo, ¿no? ¿Vale? Hans es una construcción, como toda película de no ficción, todos los personajes de no ficción son construcciones, lógicamente. ¿Por qué? Porque no puedes poner toda la diversidad tan enorme e increíble de una persona en una película. Claro. Yo siempre digo la misma broma. Hay gente que lleva 20 años juntos y de golpe se dan cuenta que no se conocen, ¿no? Pues imagínate, ¿no? De decir, si a veces eres incapaz de conocer a alguien que llevas pues años al lado de ella, pues ¿cómo lo vas a conocer en una hora y media, ¿no? Eso es totalmente imposible. Entonces, al final es una construcción pero no es es una construcción real, ¿no? Es una construcción de lo que es Hans para mí. O sea, de las cosas de Hans que a mí me parecen interesantes. Entonces, yo he construido mi Hans, ¿no? Y eso es la parte del autor. Yo tengo, eso ya lo sabe Francés, ¿no? Ya les colaba en la clase pues pensamientos filosóficos y pues a veces un poco, digamos, en extremo, ¿no? Digamos, pues Wittgenstein o Nietzsche salían de golpe, ¿no? Y dices, bueno, ¿y ahora a qué viene esto, no? Ahora te pido perdón, ¿no? Porque eso también es una... Sí, dime. A mí me gustaba, Yo digo que a mí me gustaba. Porque al menos había conversaciones un poco más elevadas. Porque yo de tu clase, y ahora que hablamos del autor, me gustaba mucho, esto es de la clase, pero me gustaba mucho porque es como que tú das muchísima libertad. Es decir, es que un autor puede ser aquel que lo hace de una manera o de otra radicalmente opuesta y siguen siendo autores. Y la autoría, y me gustaba mucho una cosa que decías, que ahora que has dicho de Hans, o sea, lo de Hans, seleccionar qué Hans enseñas y qué Hans no enseñas. Es decir, no voy a enseñaros el Hans que luchaba contra osos con las manos desnudas, sino os enseño al Hans que lidia con estar quieto en su casa, como haber vuelto con a lo mejor la culpa o el remordimiento, y es un signo de autor. Me gustaba mucho una cosa que comentabas, que no sé si me acuerdo muy bien, pero que comentas que un autor no es autor por lo que hace, sino que es autor por lo que no hace o por lo que no le gusta. Eso también era muy interesante, que definías un estilo no por lo que tú quieres, sino por lo que tú no quieres. Sí, eso es una forma, porque eso ocurre muchas veces cuando los alumnos, que yo también tutoría de los trabajos de final de carrera y también al final estoy trabajando en otras academias en las que pues vivo el principio y el final de lo que sería la elaboración de documentales, ¿no?
Entonces ellos en relativamente poco tiempo tienen que descubrir una autoría personal, o sea, encontrarse ellos en este medio, digamos, tan competitivo en el que es el cine. Entonces yo les decía, porque entonces, claro, empiezas a ofuscarte de decir, bueno, es que yo no sé qué es lo que quiero hacer, ¿no? Yo les decía, la mejor forma no es buscar lo que quieres hacer, porque a veces es que ni siquiera tú lo sabes, ¿no? Pero es mucho más fácil saber lo que no quieres hacer. O sea, casi todos tenemos claro lo que no queremos hacer. O sea, yo cuando pregunto en la clase, le digo, bueno, ¿pero tú quieres hacer una película de este tipo? No, esto no. ¿Y una película de este tipo? Pues no, tampoco. Bueno, pues ya tienes un camino, ¿no? Es decir, que en vez de decir qué tipo de película vas a hacer, entonces ya te colapsas. Pero es que claro que te colapsas, porque es que una película tiene tantos ingredientes que es imposible colocarlos todos en la cabeza. Entonces lo que tienes que hacer es crearte un camino a partir de los caminos a los que no quieres ir. Y ya poco a poco vas dirigiéndote. Eso es lo más importante, no hacer lo que no quieres hacer, ¿vale? Y a partir de aquí vas descubriendo, pues, de alguna forma quién eres tú, ¿no? Tu autoría se va a ir construyendo también haciendo películas. Es un poco la idea, ¿no? Sacarle hierro a esa tensión de decir quién soy, porque al final resulta que quién eres, a veces, si no es algo que salga naturalmente, se convierte en algo impostado, ¿no? Y al final te das cuenta o te encuentras haciendo algo que en el fondo, tampoco eres tú, es una copia de alguien, ¿no? Y que has cogido por la vía fácil, ¿no? Y Es un esto poco... sigue pasando cuando ya eres experimentado. O sea, en este documental, por ejemplo, tú te has visto diciendo, vale, me voy a poner unos límites, es decir, sé que no quiero hacer esto. Sé que, por ejemplo, sé que no quiero enseñar a un Hans aventurero y desalocado. O sé que no quiero Sí, entrevistas a cámara. O sé que no quiero, pero, sí. y esto, por ejemplo, tú te has encontrado esto en este documental, decir, no es que esto no lo quiero, no, es que esto no lo quiero. Uh-huh. Cosas que no, ¿te refieres a qué cosas no quería y no he hecho? O... Claro, o sea, cosas que a lo mejor alguien te decía, hola, podemos hacer esto, y tú, no, es que yo no quiero hacer esto porque a mí no me gusta. Y Claro, así claro, ha sí, salido esta película. muchísimas. Sí, muchísimas. A ver, yo lo que no quería era muy fácil, porque claro, él tiene una cantidad de información enorme, ¿no? Pero yo quería huir de la información. A mí lo que me interesaba era, digamos, entrar bueno, lo difícil, lo que él me dijo que no iba a hacer, que es conocerlo a él internamente, ¿no? Yo creo que lo difícil es profundizar en su rostro y en su máscara, ¿no? O sea, todos tenemos una máscara y un rostro. Entonces, yo creo que en la película se ve claramente esa doble cara, ¿no? Si lo que habéis visto en la película, veréis que hay una parte de aventurero mítico y luego hay una parte como de niño que dices, ostras, ¿no? O sea, resulta que que es, pues, es un superhéroe, resulta que al final es una persona muy sensible y capaz de reírse de algo muy, bueno, y hacerte reír de a ti también, porque la gente también se ríe mucho de la película, ¿no? Ujú. Y sobre todo alguien que eso es lo que a mí me quería transmitir. O sea, alguien que lleva 50 años en la carretera, porque ha estado en la carretera, ¿no? Todo el tiempo, y después de 50 años aún se emociona cuando ve un árbol, ¿no? Un árbol distinto, un árbol, aún tiene la capacidad de emocionarse, esa capacidad de emocionar que tienen los niños, ¿no? Que eso lo convierte para mí en un artista de la vida. Eso lo decía Picasso, ¿no? Dice, la capacidad del artista es el que tiene, digamos, la mirada del niño y el cerebro del adulto, ¿no? Pues yo creo que Hans, en ese aspecto, para mí es un artista de la vida, ¿no? De su propia vida, en este caso, ¿no? El hecho de saber emocionarse con cosas cuando lo has visto. Imaginaos lo que ha visto, ¿no? Es que ha visto nacer islas. No sé, es que os podría contar mil cosas que ha visto, ¿no? Ha estado en guerras, o sea, ha estado en momentos históricos, ¿no? Estuvo en el tsunami le pilló el tsunami en Indonesia, ¿no? Es que, a ver,
no sé, en el Mayo en México estaba en la Plaza de México. O sea, quiero decir que estuvo en Vietnam, en la guerra del Vietnam, cuando le sugirieron casarse con una chica, porque una chica vietnamita, para poder huir. O sea, se podían hacer 20 historias de él, ¿no? Pero yo eso es lo que no quería. No quería saturar con información, porque eso, todos los que hemos viajado tenemos aventuras, ¿no? O sea, y hay muchos aventureros en la vida, ¿no? O sea, bueno, cuando tienes una edad ya y has empezado a viajar muy joven, todos los que han tenido la posibilidad de viajar, pues más o menos recursos, pero han tenido la necesidad vital de moverse, ¿no? Y aunque sea en autostop, pues salir por ahí a los 20 años y conocer el mundo, ¿no? Como me ha pasado a mí, y conocer muchos países, todos tenemos anécdotas. Entonces yo sabía que, vale, sí, él tiene sus anécdotas, pero no son muy diferentes de las anécdotas que tienen los demás, ¿no? Tiene muchas más, pero bueno, yo qué sé, pues alguien podrá decir, bueno, una anécdota del día que estuve a punto de morir. Pues él tiene una anécdota de los 50 días que estuvo a punto de morir. Pero al final no deja de ser lo mismo, ¿no? Quiero decir que al final no dejan de ser anécdotas que siempre se repiten, que son curiosas, pero que al final no te dicen nada de él, porque esas anécdotas les puede pasar a cualquiera, ¿no? Hay algo una frase que me gusta mucho, y es que tú no eres lo que haces, sino que eres lo que haces con lo que haces. Eso quiere decir, el hecho de que haya estado 50 años dando la vuelta al mundo y viviendo no quiere decir que sea un sabio, ¿no? O sea, tú puedes ser un sabio, a ver, como dice Krishnamurti, ¿no? Observando pues, la flor de loto en el charco, o sea, en el lago cerca de tu casa, ¿no? Y convertirte en un sabio, ¿no? Porque has sabido, decía que el secreto, todos los misterios del universo están en una hoja de loto, ¿no? Quiero decir que, y están en ti mismo, ¿no? Como eso lo decía Michel de Montaigne, ¿no? Conoces al mundo a través, está todo en ti mismo, ¿no? Pues yo no quería eso. Yo lo que quería ver al hombre, qué es lo que ha hecho con lo que ha hecho, ¿no? O sea, al hombre que realmente, que es alguien que tiene y lo habéis visto, es un personaje que tiene una sabiduría particular, en bruto, de alguna forma, pero que realmente es interesante, muy interesante de ver. Y yo creo que lo que quería hacer es que el público que vaya a ver la película le ocurra lo mismo que me ha ocurrido a mí, que es, después de conocerlo, te planteas o te replanteas y te haces repensar sobre muchas cosas, ¿no? Vosotros podéis decir si realmente cuando sales de la película, esa película es una película que te hace reflexionar. Ese fue mi objetivo, ¿no? El hecho de que se te quede en la cabeza y que al cabo de días estés aún pensando en la película y estés reflexionando sobre cosas, ¿no? Bueno, ahora me diréis, pues no me pasó, ¿no? Pues no, a mí hay una cosa que sí me pasó, y creo que al Oscar también, fue, o sea, lo que estamos diciendo ahora, ¿eh? Es decir, ¿cómo has cogido a una persona que ha estado viajando 50 años y la has puesto en su casa y toda la historia ha pasado como en su casa? O sea, ¿cómo has desnudado a ese personaje mítico Sí. y has enseñado sus puntos más vulnerables cuando en un sitio en que todo el mundo habría dicho, no, la peli acaba cuando él llega a casa? Entonces, Sí. dicho, no, la peli empieza cuando él llega a casa, cuando él está más vulnerable, más así. Entonces, como que lo desnudas emocionalmente, no hay ningún desnudo en Sí. la película. Claro, es el mejor momento, ¿no? Claro, Sí. ahí lo que dices de decir, no, es que no me interesa el viaje, me interesa, pues, cómo es él de feliz o triste o vulnerable o si ha sido feliz o si no ha sido feliz, o cuáles son sus reflexiones, ¿no? ¿Qué ha hecho con lo que ha hecho después de 50 años viajando? Claro, ese era el objetivo. Yo creo que la gente se ríe mucho y alguna lágrima ocurre en la película. La gente se emociona mucho con la película y la gente me lo dice. Y luego cuando se acaba la película la gente me viene
como a veces con un poco de gallina, digamos, ¿no? Como que ha visto algo que le ha emocionado, ¿no? Y eso es precisamente porque huyes de esa información, la anécdota banal, y estamos hablando del sentido de la vida, y estamos hablando de muchas cosas, ¿no? Decíamos del tema del autor. Pues bueno, vosotros sabéis, bueno, tú especialmente, Francesc, sabes que yo tengo debilidad por los pensamientos filosóficos. Hay mucha filosofía en la película, hay mucha reflexión, ¿no? Y eso, ¿por qué? Pues porque a mí es lo que me interesa, ¿no? Otro que no tuviera esos pensamientos, o sea, no le gustara tanto reflexionar sobre esas cosas, pues no hubiera enfocado la película, pero creo que es una película sobre el sentido de la vida también, ¿no? O sea, no es una película de viajes, es una película de la vida en realidad, ¿no? O sea, al final es muy interesante lo que ves, las fotografías que suyas son magníficas y sobre todo tienen una calidad histórica, ¿no? Son muy impresionantes, las cosas que se ven son muy impresionantes, pero también te hace reír, pues eso, ¿no? El personaje que él mismo se ha creado de sí mismo, ¿no? Que es un personaje que vale la pena, entrañable, yo creo que es entrañable, ¿no? Tampoco he querido hacer, y eso quizás es lo que me ha costado más, no he querido hacer un retrato, digamos, que fuera adulador. Ya ves que retrato los blancos, la parte blanca, los blancos y los negros, ¿no? Veo que es un retrato toda la complejidad que tiene él también, ¿no? Y eso es lo que lo hace humano, en realidad, ¿no? El hecho de que te das cuenta de que, bueno, todos tenemos nuestras manías, nuestras formas extrañas, tal. Bueno, al final yo creo que lo muestro como yo lo veo y que es un personaje polifacético, múltiple, con muchas capas y lo que decía, ¿no? Puedes imaginar que fue muy difícil romper la máscara, ¿no? Y si habéis visto la película, habéis visto que la máscara se rompe y sale el hombre y sale todo lo interior, ¿no? De alguna manera, yo creo que he sido un privilegiado porque tener que tuviera la posibilidad de hacer una película sobre alguien que es único en la historia, porque como se dice, luego lo dice el que lo dice, que es James, ¿no? Es un personaje histórico. O sea, lo que pasa es que, claro, no lo comento, ¿no? Allí, pero eso también no sale en la película, pero James, el que visteis en la película, este es un aventurero histórico, un personaje muy conocido en Inglaterra como uno de los grandes aventureros, ¿no? Y en cambio ahí no sale para nada, ¿no? Digamos, él estuvo a punto de ganar 1.000.000 de libras esterlinas en un concurso que hicieron, digamos, que acabó finalista con un grupo de aventureros y acabó el finalista, ¿no? Hace 30 años y es un personaje muy conocido en Inglaterra, pero él desaparece al lado de su dios, ¿no? Que en este caso es... Claro, comparado con... Claro, comparado a Hans es que nadie, ¿no? Yo todos los que conozco, todos, ¿no? Mira, a Jordi Sánchez, que es un viajero, ¿no? Que es conocido, bueno, es la persona que más ha viajado en España, ¿no? Y está considerado, creo que la tercera persona que más ha viajado en el mundo, ¿no? Y es gran admirador de Hans, ¿no? O sea, es un groupie de Hans. Quiero decir y estamos hablando de las personas que más han viajado en la historia, ¿no? O por lo menos la gente, pues lo decía, ¿no? Es como si tuvieras la oportunidad yo qué sé, ¿no? De entrevistar yo qué sé, ¿no? A Carlomagno, ¿no? Yo qué sé, a un personaje histórico, ¿no? ¿Qué te interesaría? ¿Las aventuras? Lo externo, lo que todo el mundo puede conocer cuando se conoce su historia, ¿no? Lo que me interesaría es cómo es él internamente, todos sus demonios internos también, ¿no? O sea, saber de dónde ha sacado la fuerza para hacer lo que ha hecho y qué es lo que lo ha impulsado a hacer y cómo es que ha continuado haciendo eso, ¿no?
bueno, ese rostro que hay detrás de la máscara. Eso es lo que me interesaba y eso es lo que creo que sale en la película. Lógicamente también sale, como habéis visto, todas las aventuras y es espectacular, ¿no? Todo lo que Claro, ves. claro, con las fotos y eso es Claro, pero bestial. en 1 hora y media tienes tiempo para verlo todo y creo que conociéndolo a él internamente aún valoras mucho más toda la historia, ¿no? O sea, porque te identificas mucho más con él, digamos, ¿no? Ya no es alguien extraño, porque sería imposible identificarte con alguien que tiene una vida tan diferente a la tuya si no sacaras esa humanidad que tiene dentro, ¿no? Y que lo hace mucho más cercano, digamos, Yo ¿no? te quería preguntar, o sea, ¿cómo coges este personaje en concreto, pero cualquier personaje, o incluso si es un personaje ficticio que lo escribes tú, cómo Sí, lo coges y rompes esa máscara? O sea, a mí me parece, o sea, brutal cómo lo haces en esta película y súper curioso o sea, a mí me gustan mucho estas películas como la película de The Man Who Wanted to See It All en inglés. sí, ¿Cómo coges y rompes la máscara? Porque mucha gente falla en ese intento sí. de romper una máscara porque o la lía o se pasa de largo y yo creo que en esta película está súper bien hecho. Mira, hay diferentes, a ver, cada director tiene su forma, ¿no? Hay quien les da pues, incluso lecciones de actuación y tal. Yo, para mí, eso yo no lo haría nunca, para mí es un error, ¿no? Yo nunca le voy a dar, porque para mí la esencia, digamos, del personaje y el máximo respeto al personaje es que todo lo que surja de él, ¿no? No voy a influir en nada, digamos, soy yo el que tiene que construir el relato a partir de lo que sale de él, ¿no? Entonces, ahí está la dificultad del guión, a partir de las escenas en las que a mí me interesa que salga una parte de él o otra parte de él en la escena y esa es la habilidad de decir, bueno, ¿no? Entonces, ¿cómo consigues eso? Pues generando una situación favorable, ¿no? O sea, construyendo la situación perfecta para que salga eso, ¿no? Para eso tienes que conocerlo a él, tienes que conocer su entorno, tienes que conocer, bueno, hay mucha psicología, tienes que saber lo que quiere decir, lo que no quiere decir, tienes que saber, hay mucha gente que quiere hablar, pero te dice que no, pero en el fondo tiene necesidad de hablar, ¿no? Él, no voy a dar spoilers, pero hay muchas cosas de las que habla que cuando las dice te das cuenta que es algo interno que tenía y que necesitaba decirlo, ¿vale? Eso lo ves. Y también ves que era lo que él no decía que no quería decir. Todos tenemos esa necesidad de expresar sentimientos reprimidos que tenemos dentro. Pues la habilidad es encontrar el entorno adecuado para que explote ese sentimiento reprimido, como ya si habéis visto la película sabéis de qué estoy hablando, ese sentimiento reprimido en el que él necesita hablar de cosas y luego las explota y lo dice. Y cuando lo ha dicho, se siente aliviado de haberlo dicho, ¿no? Entonces, y normalmente cuando ocurre eso, no te van a decir, oye, esto no lo pongas, ¿no? Sino al contrario, ¿no? Porque ha sido como una pequeña liberación, ¿no? Pero para eso hay que construir y hay que saber construir y sobre todo, bueno, lógicamente yo nunca digo acción, no hay una cuarta pared, o sea, los personajes y el equipo están como mezclados, digamos, de forma de que es como un juego, se crea como una situación bueno, una situación de relación y respeto entre todos, como si todos estamos haciendo algo, no son ellos y nosotros, sino todos estamos haciendo algo, ¿no? Claro, Eso lo he no Dime, tiene que haber dime. sido nada fácil, ¿no? Tratar con un personaje No, yo creo que ha de sido, estas características. sí, muy difícil. De hecho, hay una anécdota que siempre cuento, pero lo define, ¿no? Mira que somos amigos de 30 años, ¿no? Y la primera toma que hicimos apareció con una camiseta de propaganda, ¿no? Entonces yo siempre tengo unas camisetas grises, pues lógicamente por estrenar y tal, ¿no? Más o menos de varias tallas para estos casos, ¿no? Entonces le dije, oye, tendrías que cambiarte la camiseta porque si no se van a creer que no sé qué propaganda tenía, ¿no? Imagínate la Coca-Cola,
está pagando la película, ¿no? Es la propaganda aquí en la camiseta. Y me dice, si me quito la camiseta se ha acabado la película. Digo, Y tú, muy bien. Pues bueno. pues vale, my friend. Pues bueno, pero luego la cosa y fue suavizando, ¿no? Con el tiempo. Pero su intención, además me dijo desde el primer momento, para que veáis un poco el panorama, me dice, yo no voy a repetir nada. Dice, yo no soy actor, ¿no? Yo no voy a repetir nada. Dice, bueno, entonces lo que se te daba. Y lo cierto es que la mayoría de las cosas, como podéis ver, son irrepetibles. Las situaciones, habéis visto la película, se ve claramente que lo que sucede no se puede repetir. Si él fuera capaz de repetir eso, bueno, pues le darían un Oscar al mejor actor, ¿no? Claro. Realmente. No. Tengo que decir que, o sea, parece que hayas puesto muchísima paciencia, porque además, la idea, si él te dice, quiero que me hagas un documental, y lo primero que te pone es dificultades, yo creo que mucha gente lo primero que habría hecho es que pues aquí te quedas. Te Sí, compras una Mucha cámara y te lo suerte, haces amigo. tú. Claro, ¿no? Si te sí. pide un documental y lo primero que te pones en pegas, o sea que aquí yo creo tuviste, me imagino, mucho, lo ablandaste mucho a- Sí. para conseguir. El tema, mira, primero hay un tema importante que es la amistad, ¿no? Y sobre todo una amistad muy especial, porque es una amistad de alguien que tienes que aceptarlo como es, ¿no? Pensad que es una persona asocial, o sea, nunca ha vivido en ninguna sociedad. Es alguien que no existía. Cuando llegó a Alemania no podía comprar ni medicamentos ni nada porque no existía, ¿no? Era un personaje que no estaba en ningún lugar inscrito. Llevaba 50 años, ¿no? Lógicamente ya no existía, ¿no? Y no ha existido en muchos sitios. O sea, tenía un pasaporte, sí, pero para Alemania no existía. Tuve que hacer una serie de gestiones, sobre todo al principio, cuando se quedó, cuando empezó y paró, porque paró y empezaron los problemas, ¿no? Cuando paró, pues empezó a sentirse mal, porque claro, toda la vida en movimiento continuo, porque ha sido un nómada no puede pararse, ¿no? Y él, pues se paró, lógicamente, al pararse, pues necesitó algún medicamento y no podía comprarlos, ¿no? Tuvo que hacer una serie, o sea, él lo decía, ¿no? Es que yo no existo. Estoy aquí y no existo, ¿no? Y digo, oye, pero yo estoy aquí, ¿no? Estoy delante tuyo, ¿no? Ya, pues no, pues si no me demuestras que existes, Pues no existe. Yo, bueno, claro, si vale, tú vale. me demuestras que existe, no te puedo vender el medicamento, ¿no? Es decir, pero si la prueba es que estoy aquí, ¿no? Me hacía esta broma, ¿no? Pero bueno, es un personaje que realmente, a ver, a mí me ha dado mucho, y a mucha gente le ha dado mucho, porque la inspiración que te da alguien, yo lo conocí hace 30 años, conocer a alguien que sin nada ha sido capaz de hacer algo así, pues es inspirador. Y eso es lo que realmente a mí hace 30 años, lógicamente, yo tenía 20 y pocos, y claro, imagínate en 20 y pico encontrarte a alguien de ese estilo, ¿no? Es un tío que lleva 20 años viajando, ¿no? Hace 30 años. O sea, hace 30 años que aquí empezaba la cosa, los viajes empezaban, o sea, el viajar había empezado, yo hacía poco, y resulta que te encuentras a alguien que lleva 20 años y ha dado muchas vueltas al mundo y ya ha visto todos los países del mundo. Y dice, ¿por esto qué es? ¿De qué país, de qué planeta sale este tío, no? O sea, que realmente era como un extraterrestre, ¿no? Claro, eso te inspira y ha inspirado a muchísima gente. Pensad una anécdota. Yo bueno, una cosa que tengo que decir es que hemos hecho 4 proyecciones. Ujú. Este día 20 en el Cine Maldá de Barcelona es la última posibilidad de Es ver esta la película última. en cine. Sí, Pues recomendamos a toda la gente que vaya el día 20 a los cines Malta a ver esta película. es la última oportunidad que tenemos. Hemos tenido lleno todos los días y bueno, hay que estar. Y creo que vale la pena verla en cine porque es una película hecha para cine, ¿no? Digamos. No sé Es un poco. si la distribuidora te dejará decirlo, pero la gente que no pueda ir al cine el día 20 tiene la Sí, posibilidad de ver la película en alguna plataforma o...
en alguna cadena de televisión. Sí, se va a ver con no sé cuándo, pero se va a ver en TV3, digamos, y no sé cuándo. Lo que pasa es que, bueno, hay una versión que es la versión de cine, que es la versión, digamos, de 1 hora y media que vosotros habéis visto, que pasa, o sea, que es, no se hace pesada, todo lo contrario, sino está toda la información allí y te quedarías más tiempo, digamos. Y luego el convenio, digamos, que tuve yo con producción es hacer también una versión por si alguna televisión pues no podía poner 1 hora y media en el de esto. Entonces hay una versión de 50 minutos. Vosotros la habéis visto. Imaginaros esta película con 50 minutos. Claro, Pues con un tercio de película menos. claro, yo creo que imaginaros lo que te perdieras cosas muy importantes, ¿no? Claro. De hecho, hay un personaje que es el Mr. Lee que no sale en la versión de 50 minutos. No, el Mr. Lee Imaginaros. no. Mr. Lee era simpático. El Sí, Mr. Lee sí. era el de China. El El de de Japón. China, sí. El de Sí, China. Era divertido. sí, pues imaginaros, he tenido que sacrificar, pues, de momento un personaje, lo he tenido que sacrificar porque he tenido que cortar por lo sano, ¿no? ¿En TV3 saldrá Está, la versión de 50 minutos o has conseguido? yo espero que salga por 90 porque realmente la película gana muchísimo. Bueno, la película está hecha para 90 minutos, ¿no? Ah, Y para cine, claro, ¿no? Entonces, pero aunque si no se hace en cine y se ve por televisión, espero que se vea la de 90 porque es la que realmente conoces en profundidad pues todo y bueno, y es una película que daría para muchísimo más, como va, la gente se queda con ganas de decir, ya está. Dice, hombre, pues ya ha sido 1 hora y media, ¿no? Eso me lo dice mucho, ¿eh? Mucha gente, ¿eh? Me dice, no me he enterado, se me ha pasado volando, ¿no? mm, Y es porque realmente, bueno, he tenido que seleccionar muchísimo y lo que queda en la película en esos 90 minutos, pues es todo materia interesante, ¿no? No hay paja, por decirlo de alguna manera, ¿no? claro. Bueno, y este documental, ¿cuánto tiempo cuánto tiempo has estado para grabarlo? Bueno, hay que tener en cuenta varias cosas. Primero, lo que os he comentado de Hans, que es un personaje que, mm, bueno, que podríamos decir escurridizo, Sí, no tiene que haber sido fácil en ese sentido. para poner un adjetivo así simpático, ¿no? Claro, él me dejó colgado durante un año, ¿no? Y luego ha sido difícil, ¿no? Suelo decir que al principio, cuando empecé a hacer la película y era yo el único productor, pues me comunicaba con él por carta. Eso es el terror absoluto de la producción, tener tu personaje principal y único que solo te puedes comunicar con carta con él, ¿no? O sea, no he acabado yendo al psicólogo ni nada por Por poco. milagro, ¿no? Pero bueno, eso fue, eso fue el principio, luego entró Carlas con su productora, porque era un proyecto que tendría que ser, como habéis visto en la película, pues se iba a grabar en diferentes países, ¿no? Entonces ya la cosa se complicó más. Ha durado varios años desde que empecé. Yo calculo que más o menos unos 5 años desde que empecé, pero tener en cuenta que el problema no son los años, sino que es, como todo en este mundo, en este caso, y especialmente el cine, es la financiación, ¿no? Pensad que hemos estado pues muchos meses esperando poder conseguir el dinero para hacer un viaje o el dinero para poder subir a Alemania, ¿no? O sea, la escasez de dinero es lo que realmente hace que los proyectos se alarguen, ¿no? Lo que realmente da una dimensión del trabajo y también un poco la precariedad es que la película se grabó en 20 días, toda la película, que es realmente los que sois, bueno, tú francés lo puedes apreciar, es muy poco para un largometraje, ¿no? Tener 20 días. Y, y para eso no acostumbro a decirlo porque entonces parece que la película sea un asco, ¿no? Porque digamos, se la han rodado en 20 días, pues en cambio
tengo un equipo fantástico que siempre he trabajado en todos los... Yo llevo pues, más de 8... Este es el segundo largometraje y llevo varios mediometrajes, ¿no? Pues 7 mediometrajes, con lo cual... Y todos con el mismo equipo, prácticamente todos, y somos muy efectivos a la hora de conseguir cosas, ¿no? Que es lo que me preguntabas antes, ¿no? Es decir, ¿cómo lo consigues? También es muy importante tener un equipo que todos nos conocemos muy bien y que sabemos, no hace falta comentar nada, todos sabemos lo que queremos y cómo lo queremos, ¿no? Y que hay se respira ese ambiente, ¿no? Eso es importante. Pero claro, en España es difícil y también ahora nos ha tocado vivir una época, imaginaros, ¿no? Yo en el estreno, pues también con confinamiento y tal, ha sido complicado. Incluso así hemos podido llenar, pero vamos, nada que ver con otras épocas, ¿no? No. Yo, para acabar, y te dejamos libre, Sí. podría, o sea, esto para mí y para mucha gente, no mucha gente que nos oiga, para mucha gente que algún día puede oírnos, Sí. ¿tú qué consejos darías a alguien que empieza en el mundo del cine o en el mundo del arte, pero más cine porque mola más? Sí. ¿Qué consejos podrías dar para alguien que empieza? Consejos sobre autoría, pero sobre también como financieros, algún truco, alguna Bueno, cosa. lo primero es definir si nos centramos en el cine, lo primero que tiene que saber o descubrir o pensar qué tipo de cine o qué es lo que comentaba al principio, qué es el cine para él o qué tipo de cine quiere hacer, ¿no? Porque hay un cine, un cine que da mucha pasta, ¿eh? Y que es los blockbusters y hay muchos blockbusters que no son de autor porque están construidos con unos cánones para industriales y tal, y están muy bien hechos, ¿no? Pero tienen, bueno, pues si estás haciendo este tipo de cine, pues sabes que vas a ir por un lado. Si quieres hacer un cine de autor, pues más, digamos, tu prioridad es esa parte más artística, más digamos, de expresión, como es importante expresarte a través del cine de una forma mucho más personal, es otra. Lo primero que elegir cuál es el camino en el que tú te encuentras o el que tú digamos, y básicamente saber lo que he dicho antes, ¿no? Saber reflexionar qué es el cine para ti y qué es lo que quieres conseguir, ¿no? Eso todo lo demás va a salir a partir de aquí, ¿no? Para mí es muy importante, yo por ejemplo, a mí no me interesa el cine de ficción, por ejemplo, ¿no? No me interesa porque para mí personalmente hacer cine es parte de una experiencia, o sea, tiene que formar parte de una experiencia vital y tiene que formar parte de una experiencia con personas reales, con situaciones reales, ¿no? Empecé con el cine antropológico, eso me llevaba a lugares pues bastante recónditos, a veces lugares en los que no a filmar pues situaciones o celebraciones étnicas que no se habían filmado nunca, por ejemplo, ¿no? En algunos casos, y eso lógicamente era una experiencia vital enorme, ¿no? Entonces, si no existe esa experiencia vital, eso es totalmente personal, ¿no? Para mí, si no existe esa experiencia vital de experiencia vivida, no me interesa, ¿no? Existe, pero eso no quiere decir que tú puedes hacer una película totalmente de autor sin moverte de casa. Pero a mí ese tipo de cine no me interesa, ¿no? Pero es porque yo he escogido esa forma, ¿no? A mí me gusta, yo he sido como fotógrafo, pues viajé por todo el mundo, me ha gustado mucho la aventura, entonces para mí una película es una aventura y siempre ha sido un enfrentamiento y hay, bueno, y los problemas que son muchísimos y a veces muy duros, ¿no? Porque con el equipo a veces hemos tenido riesgo, bueno, hemos tenido riesgos bastante importantes, ¿no? Porque hemos estado rodando en lugares peligrosos, pero ese forma parte de mi forma de entender el cine que quiero hacer, ¿no? Hans, pues también es un personaje que ahora entendéis que yo puedo tratar con él porque sé
y es alguien que, bueno, que no me importa también que saque en algún momento esa agresividad de supervivencia que él sabe, porque yo forma parte del paquete, ¿no? Y sé que es un superviviente y que, bueno, y es entrañable y al final, como se ve en la película, y al final también es un personaje que acabas queriéndolo igual, ¿no? O sea, que el consejo es eso, que sepáis quiénes sois vosotros con respecto al cine y construir y saber, como he dicho antes, el cine, qué es el cine para vosotros o qué es el cine que queréis hacer, cuál es el cine que queréis hacer y ir a por todas en ese cine, ¿no? Eso... Y respetando a los demás. O sea, no quiere decir a mí, yo nunca haría una película de ficción porque no me interesa, pero evidentemente me encantan las películas de ficción y respeto y me inspiro en lo... Son grandes, mis grandes maestros son de ficción, ¿no? También, pero yo no me interesa, eso no quiere decir, una cosa no quiere decir la otra, ¿no? Si yo sé cuál es mi situación frente al cine, mi modesta y ridícula situación dentro del cine, porque es mi pequeña línea que me interesa a mí, solo a mí personalmente, ¿no? Por eso hablamos un poco de cine de autor, ¿no? ¿Vale? El consejo es eso, que sepáis, que os miréis a vosotros mismos, que sepáis lo que realmente queréis y no penséis que el cine, primero que es muy complicado, ¿no? Es muy complicado, exige mucho esfuerzo y si no lo estás haciendo por algo que realmente en lo que crees y lo que realmente disfrutas haciéndolo, pues no vale la pena, ¿no? ¿Vale? No solo no vale la pena, es que tampoco te va a salir bien, aunque sea un blockbuster, ¿no? Si tú haces un blockbuster pero no crees en ello, No crees en él. nunca será un blockbuster, ¿no? Tienes que sentirlo, tienes que es la pasión, aunque sea un blockbuster, la pasión también está allí, ¿vale? Lo que pasa es que cada uno tiene su pasión dirigida hacia un lugar determinado, ¿vale? A mí me sale mucha publicidad en YouTube de masterclasses de cine. Hay una Sí, masterclass del Martin Scorsese, que lo primero que dice es, si quieres hacer cine para ganar dinero, estás equivocado. Si quieres hacer cine porque necesitas contar algo, quédate en sí, esta masterclass, pagando 50 euros al mes o lo que sea, pero quédate. Pero como diciendo, sí, si tú has venido a hacer pasta, sí, olvídate. Si has venido porque necesitas o tú quieres contar algo, sí. quédate y prepárate. Sí, Scorsese lo que está haciendo en este momento, hay una polémica con Scorsese con un comentario que Sí. hizo, ¿no? Sobre... Y sí, no sé si habéis hablado sobre eso en el podcast, pero No, sobre un pero comentario, sí, no, sí, digo, vale, siempre hay sitio para criticar opiniones de... No, no. No lo hemos hablado, pero es un tema que a mí me interesa decir. Y es que aquí está sí, rajando de Marvel. claro, él lo que hizo, lo que dijo es que no, según qué cine no era cine de autor. Entonces, cuando él dice eso que acabas de decir, lo que está diciendo es que él considera su cine como cine de autor y que cualquiera que esté, o sea, no está diciendo que no puedes hacer cine de otro tipo, está diciendo que si quieres hacer cine de otro tipo, no estés con él, porque él no está en ese lugar, ¿no? Ujú. Él lo que está Claro, diciendo es que si quieres hacer cine de autor, pues quédate conmigo, si quieres decir algo, quédate conmigo, si quieres hacer pasta con un blockbuster, por ejemplo, a ver, a veces no solo recomendable, sino a veces envidiable, ¿eh? Porque a veces ves a grandes autores que están en una situación miserable y luego ves a alguien que ha a hecho un Michael Bay. blockbuster y que está forrado, ¿no? Entonces dices, claro. bueno, pues a ver, lógicamente, no, Da, tampoco, da un pero poco tienes de que saber dónde envidia. estás, Claro. tienes que saber dónde estás. Coppola decía una cosa que es muy interesante, que es que a veces tampoco, también ellos cruzan la línea, ¿no? Dices, tú tienes una línea, entonces está el autor por un lado y la industria por otro. Entonces, yo he tenido que cruzar la línea, decía, ¿no? Lo que pasa es que la tienes que cruzar con cuidado y muy pocas veces, porque si la cruzas muchas veces, la línea se borra y entonces ya nunca vas a poder ser tú mismo, ¿no? O sea, hay que gestionar este equilibrio entre lo que me piden y lo que quiero hacer yo. Claro, claro. Eso es un buen final de podcast, ¿eh? Sí, yo creo Lo que, ve bien. yo creo que mejor no lo podemos dejar. No. Ha sido un placer.
tenerte. Bueno, igualmente lo siento porque no puedo, bueno, ya lo que os he comentado, pero bueno, ha pasado muy rápido y también ha sido un placer. Espero que os haya gustado a vosotros también. A mí me encanta. Me ha Sí. traído recuerdos de la uni. Flashback de Vietnam. Muchísimas gracias. Me ha gustado mucho. Vale. Y enhorabuena por la película y recomendamos a todo el mundo que la vea. Si todo el mundo puede ir corriendo, si todo el mundo puede ir corriendo a verla al Cine Maldá. Cine Maldá, el día 20 a las 19:30, última oportunidad de ver a Heinz Stucke en todo su esplendor. Pues ahora espero que tengas una avalancha de gente reservando online ahora mismo. Espero que sí, eso hay que colgarlo rápido y que fluya. Se agoten las entradas. Que tenemos pocos días. Bueno, muchas gracias a vosotros.